viene el ofrecimiento de Satanás. Y el ofrecimiento de Satanás, ¿cuál fue? Mira, Dios es egoísta. Dios es egoísta. Dios no quiere que seas como Él. Y entonces va donde Eva y le dice: mira, Dios es malo. Y tan malo que Dios no quiere que seas como Él. Mira, te voy a hacer una propuesta. Y la propuesta que te voy a hacer es que comas de este árbol y vos vas a ser como Dios. ¿Querés ser como Dios?, le dice a Eva. Y entonces Eva empieza a razonarlo y empieza a pensarlo. Sí, es cierto, Dios es egoísta, dice. Sí, es cierto, Dios es malo. Y entonces ¿y por qué no me hizo como Dios?, dijo Eva. ¿Y por qué no me hizo como Dios? ¿Por qué no me hizo diosa? Y entonces viene y la serpiente le dice: mira, lo que tenés que hacer es comer de ese árbol. Y si vos comes de ese árbol, vas a ser como Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Espíritu Santo esta tarde. Ese fue el ofrecimiento de Satanás a través de la serpiente con Eva. Y entonces Eva come. Y en ese momento empieza la desgracia del ser humano. En ese momento que Eva come, le da a Adán. Entonces ahí aparecieron las enfermedades. Ahí aparece la muerte. Aparece la muerte eterna. Aparece la muerte de las almas. O sea que Adán no moría. Adán tenía 1000 años. Adán tenía 2000 años. Pues juguemos con los pensamientos. Adán no moría. Adán no sabía que era una enfermedad. No le daba gripe. O sea, Adán era eterno. O sea, para que lo entendamos así. Y es por eso es que la gente no entiende la condición del ser humano. Y cuando uno no entiende la condición del ser humano, entonces piensa que Dios es el creador de las enfermedades. Y entonces piensa que Dios es el que mató a un niño. Y piensa que Dios es el que mató a fulano. Y es Dios el que produjo esta cosa. No, es que el problema es que Dios no es el creador del mal. Y yo lo ejemplificaba el domingo pasado y le decía: es como que vayamos a una cárcel. Usted va a una cárcel y habla con un condenado, digámoslo así. Habla con el condenado y usted le dice: mire, ¿cuántos años usted tiene de condena aquí? Y le dice el condenado: mire, yo tengo 200 años de condena, nunca voy a salir. Pero, ¿y cuáles son las causas por las cuales usted lo condenaron? Entonces lo correcto debería de ser: mire, fíjese que en la ley decía que si yo robaba, la ley decía que si yo robaba me iban a caer 30 años. La ley decía que si yo vendía droga me caían 60 años. La ley decía que si yo violaba me caían 60 años. La ley decía eso, pero como yo me salté la ley, entonces vino un juez y me condenó y por eso estoy aquí. O sea, la razón por la cual un condenado está ahí no es porque el presidente lo mandó, no es porque fulano lo mandó, no es por el otro, no es por causa, el producto es mi misma conducta. Mi conducta, cuando yo leí que decía ahí: el que venda droga le caen 30 años. Cuando a mí me valió mi conducta, me entró aquí, me salió acá. Entonces ahí en ese momento me agarraron y yo soy condenado y tengo que estar en una cárcel. Lastimosamente fue mi conducta. Ahí no tiene nada que ver mi papá, no tiene nada que ver mi mamá, no tiene nada que ver el político en turno. Fue mi conducta la que me llevó a esa condición. Entonces el ser humano, por eso es que Dios no es culpable del mal. Entonces la gente cree que Dios es el culpable del mal, que es el culpable de las enfermedades, que es culpable de mi condición económica, que es culpable de que mi mujer me deje, es culpable de esto. Y la gente se vuelve ateo dentro de la misma iglesia, creyendo que Dios es el culpable del mal, si el problema es mi propia conducta. El problema es el original en Eva. Eva dijo: yo quiero ser como Dios y renuncio a esta casa, renuncio a esta gloria, renuncio a estar bien. Y renunció. Y como renunció Eva y como renunció Adán, entonces nos llevó de encuentro a todos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces esto hay que dejarlo claro, la condición del ser humano. Entonces el ser humano no puede decir: mire, qué barbaridad, el Señor, qué malo, mire, esta gran enfermedad que me puso. No, Dios no te ha puesto ninguna enfermedad. Por eso es que las enfermedades hay que reprenderlas en el nombre del Señor. Porque el Señor mismo dice en la cruz del Calvario: llevó nuestras enfermedades para darnos sanidad. Entonces,
viene esta situación y entonces Eva renuncia voluntariamente. Yo no quiero vivir en el jardín del Edén, yo quiero que aparezca la muerte, yo quiero que haya una condenación eterna, y renuncia. Es como un hijo que está en un palacio y dice: yo renuncio a la casa de mi padre, renuncio y prefiero vivir en el desierto. Pues está bien. Así fue el ser humano, renunció a lo que Dios le había ofrecido. Pero entonces la misericordia de Dios es grande, es como un padre, más que un padre, su misericordia es amplia. Y entonces dice el Señor: ay, qué barbaridad, mi hijo está condenado, ahora tiene enfermedades, ahora apareció la muerte, ahora apareció esto otro. Y lo ve a su hijo como que usted vea a su hijo en pobreza, como que usted vea a su hijo paralítico, como que usted vea a su creación en una condición deplorable. Y entonces el Señor dice: ¿qué puedo hacer por este hijo? Y entonces viene el Señor creando antesalas de ese jardín del Edén. Y entonces crea la ciudad de Dios. Y por eso es que este capítulo 48 habla de la ciudad de Dios. Y entonces dice acá que la ciudad de Dios en el Antiguo Testamento, el Señor diseñó como la ciudad de Dios Jerusalén. Pero resulta que se malentendió. Primeramente, Jerusalén, que era la ciudad de Dios, se fue formando poco a poco. Si usted ve, Jerusalén empieza desde Abraham, cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac en aquel templo, en aquel monte, perdón. Entonces, toda esa área geográfica es donde es Jerusalén hoy contemporáneamente. Pero entonces el problema está de que Jerusalén llegó después la conquista David, allá en manos de los jebuseos. Si usted recordará en Primera de Samuel, si no recuerdo. Y entonces viene David, conquista Jerusalén, le pone las murallas. Y entonces el problema se dio de que la gente pensaba que la Jerusalén que era la ciudad de Dios, iba a ser invencible. Y entonces los profetas empezaron a quejarse porque la Jerusalén de la Biblia fue invadida 12 veces, fue destruida 12 veces. Pero el problema es que la gente, y vinieron los profetas a quejarse: ¿cómo es que esta es la ciudad de Dios? ¿Cómo es que esta es la ciudad de Dios, Jerusalén? Y a pesar de eso ha sido invadida 12 veces. Nos han llevado exiliados a otros imperios. Pero es ahí en donde hubo una mala interpretación, creyendo de que la ciudad de Dios, esa Jerusalén, iba a ser invencible. Y el Señor no se refería a eso, sino que el Señor se refería específicamente a su monte. O sea que el Señor se refería específicamente que ahora el nuevo jardín en la tierra, o sea que la nueva ciudad de Dios en la tierra era la iglesia de Dios. Para que lo entendamos así, entonces viene Dios: necesito darle otra vez la oportunidad a los seres humanos para que vivan en el jardín del Edén. Pero ya el jardín del Edén ya no existe. Entonces ahora el Señor viene y crea una nueva ciudad. Entonces los del pueblo de Israel creían en la literalidad que Jerusalén iba a ser y que el Señor iba a reinar otra vez ahí. Pero resulta que la ciudad fue invadida y los mataron a todos y se los llevaron presos a todos. Y no fue así. Entonces el Señor viene corrigiendo la plana y les dice: miren, no, es que no me estoy refiriendo a la literalidad de Jerusalén, sino que me estoy refiriendo es que ahora en la humanidad hay una esperanza para los seres humanos. Ahora en la humanidad hay una esperanza para los seres humanos, y esa esperanza se llama el Monte Santo de Dios. Y en la iglesia es el Monte Santo de Dios. La iglesia del Señor es el Monte Santo de Dios en la tierra. O sea que la iglesia del Señor representa el jardín del Edén ahora en la tierra. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces es como, para que lo entendamos así, es como un campamento. Es como cuando usted hace un campamento. En el campamento, en la ciudad de Dios, que es la iglesia, ahí adentro están, no todos, por eso le explico, no todos los beneficios que teníamos en el jardín del Edén.
Por ejemplo, en el jardín del Edén teníamos vida eterna, pero ahora en la iglesia de Dios literalmente tendremos que morirnos. O sea, literalmente vamos a morir. Dios nos puede sanar, Dios puede hacer una obra, puede haber un milagro en nuestra vida, pero como hay una ley de Dios que todos los seres humanos tenemos que morir, entonces tarde o temprano moriremos. Pero a pesar de que muramos, entonces la otra parte que se perdió de la vida eterna, ya el Señor no la ofrece acá en la tierra, sino que la ofrece ya en esa presencia y en esa otra atmósfera espiritual que es el cielo. Entonces ahora tenemos que entender algo, y por eso es que dice aquí el capítulo 48, leamos del libro de Salmos, dice: grande es Jehová y digno de ser en manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. O sea que en su monte santo, el versículo número 1 y el versículo número 2, vea cómo lo describe. Dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces aquí empieza a describir todos los beneficios que tiene vivir en la ciudad de Dios. Y los beneficios que tiene de vivir en la ciudad de Dios es que ahora el ser humano perdió el gozo. El ser humano inicial perdió el gozo. ¿Qué significa gozo? Por ejemplo, los seres humanos andan buscando la felicidad. La felicidad, para que lo entendamos así, en nuestro interior, cuando usted compra una cartera, compra un zapato, ¿qué siente uno cuando uno estrena zapatos? ¿Qué siente uno? Usted siente adentro, hay algo que usted quiere mostrar los zapatos y quiere probárselo y quiere probarse la camisa, y usted se siente contento porque compró un par de zapatos. En su interior hay un destello de adrenalina, digámosle así. Entonces es algo que el cuerpo se llena de esa adrenalina, y lo que expide todos esos elementos de esa compra es felicidad. Entonces uno, cuando compra un par de zapatos, se siente feliz, y cuando uno compra una cocina, se siente feliz. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces viene el Señor. Ahora, el problema de la felicidad es que la felicidad solo dura 3 segundos. La felicidad solo dura 1 segundo muchas veces. La felicidad solo dura 1 minuto muchas veces. Ese es el problema de buscar la felicidad. Entonces vienen los seres humanos y nos dicen: miren, ustedes busquen la felicidad. Y entonces usted ve que la gente está buscando la felicidad en comprar un carro. Entonces dice la gente: mire, cuando yo compre un carro me voy a sentir feliz, me voy a sentir bien. Y viene la gente, va a la agencia, compra un carro, lo estrena, sale de la agencia, sale con el carro nuevo, y es cuestión depende si lo compró fiado, es cuestión de que se dé cuenta de que tiene que pagarlo en 200 meses. Y ahí ya se le acaba la felicidad a uno saliendo de ahí. Y si lo compró de contado, usted dice: y este es el gran carro que me decían. Y cuando usted sube una subida, el carro se le queda, y después el carro se le queda la batería, y entonces usted dice: y esta es la felicidad que yo andaba buscando, y dejé 5 años, 10 años, mis ahorros en esto. Y entonces usted dice: qué raro. Y entonces viene el sistema y le dice: mira, el día que vos te cases, le dice el soltero, el día que vos te cases vas a ser feliz. Y viene la hermana o viene el hermano y se casa, y se da cuenta de que no encuentra la felicidad, sino que encuentra a una hermana y un hermano gruñón que le grita cada vez. Y entonces dice: ¿qué es esto? Y entonces dice la gente: me divorcio. Mira, cuando te divorcies vas a ser feliz. Y viene uno y se divorcia. Y entonces uno dice: ¿y qué es esto? Ahora me siento solo. Y entonces tengo que buscar a otra mujer, o tengo que buscar a otro hombre. Y entonces así está el mundo. Así está el mundo. Cuando te compres este zapato vas a ser feliz. Y se lo compra uno, y entonces se da cuenta que el zapato ya pasó de moda. Y entonces ese es un jueguito del diablo que nos tiene en este sistema, buscando y persiguiendo la felicidad en los canales incorrectos. Pero viene el Señor y dice: miren, señores, en la ciudad de Dios hay gozo. El gozo es diferente a la felicidad, porque el gozo es algo
permanente en el alma del ser humano. El gozo está en el alma, no lo podemos ver, solo lo podemos sentir. Es algo interno que uno tiene. Entonces, por ejemplo, ese gozo, el gozo está en la ciudad de Dios. El gozo que el ser humano tenía al principio. O sea que, para que usted entienda, cuando el ser humano cayó en pecado, cuando el ser humano se desvió, cuando el ser humano renunció al jardín del Edén, perdió el gozo, perdió la felicidad. Y entonces, desde ahí el ser humano empieza a buscar la felicidad y el gozo en las cosas externas. En un carro nuevo, en una mujer nueva, en un hombre nuevo, en algo nuevo. Y usted ve que la sociedad está corriendo buscando la felicidad en las cosas externas. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y la gente dice: el día que yo sea millonario, dice la gente. Y entonces algunos lo logran y son millonarios y se dan cuenta: ¿y ahora qué hago? Y usted ve el dueño de Facebook, dice que es el más rico del mundo. Llegó a la edad de 28 años a ser el más rico del mundo. Y cuando llegó ahí, ¿qué hizo ahora? Dicen que la felicidad ahora está en entregar todos mis millones. Y se quedó y regaló todo. Hizo una fundación el dueño de Facebook, y regaló todo su dinero a una fundación porque le dijeron que la felicidad estaba ahí, en regalarlo todo. Y por eso es que usted ve que los millonarios llegan arriba y se hacen multimillonarios y dicen: mira, si vos haces un hospital, y hacen un hospital. Por ejemplo, ahí en Santana hay uno del nombre de un millonario. Y entonces dice: cuando vos llegues arriba, entonces mira, si vos haces un hospital vas a encontrar la felicidad. Y hacen el hospital y le ponen el nombre del fulano, y se dan cuenta de que no encuentran la felicidad, porque la felicidad no está en el exterior. O sea, la felicidad y el gozo está en la ciudad de Dios, está en la iglesia, está en la palabra del Señor, está en Cristo. Y eso no rehusamos. Mire, usted va a seguir dándole vueltas a este mundo, y tarde o temprano ojalá encuentre que esta palabra es verdadera. Entonces uno tiene que entender de que la felicidad no está en el carro nuevo, no está en la casa nueva, no está en el trabajo nuevo. Entonces el gozo que el ser humano perdió en el jardín del Edén, ese gozo que les dije, la felicidad, la diferencia entre felicidad y gozo, ¿cuál es? La felicidad es 3 segundos, pero el gozo es permanente, no se quita, es continuo, es continuo, es continuo, es continuo, es como un agua continua. Entonces el ser humano tenía un gozo continuo en el jardín del Edén, continuo. No necesitaba de carro nuevo, no necesitaba, o sea, tenía un gozo interno. No necesitaba cambiarse, era adentro, nacía de él, porque era el Señor el que le daba ese gozo. Entonces el problema es que el ser humano ha perdido ese gozo. Entonces ha perdido la felicidad y ha perdido el gozo. Entonces, pero la situación que ese gozo, usted ve en la Biblia, habla de los grandes hombres de Dios. Los grandes hombres de Dios pasaron por tribulaciones, pasaron por desiertos. Por ejemplo, hay algunos hombres de Dios que pasaron por cárceles. Pero ¿cómo puede ser que estos hombres de Dios estaban en una cárcel? ¿Cómo puede ser que alguien esté en una cárcel condenado y los hombres de Dios estén en una cárcel condenados, y en esa cárcel están cantando coritos, y en esa cárcel no están llorando, y en esa cárcel están alabando a Dios por la situación que están pasando? ¿Y cómo puede ser que esa situación, ese desierto que pasaron esos hombres de Dios, no haya servido para matarlos, sino que sirvió para darle más vida? ¿Cómo puede ser eso? La única explicación para eso es que esos hombres tenían el gozo del Señor, y no importaba el desierto, la tribulación, la cárcel que estaban pasando, porque dentro de ellos había una agua viva que era el gozo del Señor, que no los hacía depender de cosas externas para ser felices y para ser gozosos, sino que ellos sabían que estaba el Señor en su corazón, y eso brotaba en un gozo fijo y permanente en sus almas. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. Este sistema en que nosotros nos movemos, este sistema es especialista en desestabilizarnos.
Por ejemplo, si usted cree que para ser feliz necesita dinero, está perdido. Si usted cree que necesita tener las bolsas llenas para tener gozo, está perdido. Eso no es bíblico. O sea, por eso es que uno, tal como usted está, probablemente usted esté sin trabajo, probablemente usted esté enfermo, probablemente usted esté en una cárcel, probablemente usted esté pasando un momento difícil. Su mujer lo dejó, su esposo lo dejó, sus hijos están en drogas. No importa la condición que usted esté pasando, no importa. No importa por difícil que sea la adversidad y la situación compleja en su vida, no importa. Pero como tenemos el gozo del Señor, tenemos el gozo del Señor en medio de esa tribulación, en medio de un país en crisis, en medio de una situación difícil, en medio de un desierto, en medio de un caos, nosotros dentro de nuestro interior hay un gozo permanente, porque ese gozo permanente lo produce Cristo en nuestro corazón. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces dice acá el versículo número 2, 48:2: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Imagínense, es el monte de Sión, es el gozo, no es un gozo, es el gozo de toda la tierra. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dice, en sus palacios, el versículo número 3, Dios es conocido por refugio. El Señor sabe, Dios conoce que el ser humano, cuando renunció al jardín del Edén, perdió el gozo, perdió la felicidad. ¿Qué más perdió? Vinieron las enfermedades, perdió la vida, perdió la estabilidad, perdió la paz. Vea todo el desastre que hubo en el jardín del Edén en el capítulo número 3. Es un desastre completo. Pero miren la misericordia de Dios. Y entonces el Señor crea una nueva ciudad. Y esa nueva ciudad es la iglesia de Dios. Entonces la iglesia de Dios es un campamento. Por eso le digo, en la iglesia de Dios es un campamento en la tierra. Es como que usted se fue, como que voy a usar esta idea para que podamos entenderlo, porque esto es muy teológico. Como que nos vayamos nosotros a Marte. ¿Cuántos se quieren ir conmigo a Marte? ¿Unos 10? ¿Unos 3? Va, nos vamos, unos 5 a Marte, en un avión, en un cohete de eso. Y llegamos a Marte. Entonces nosotros, ustedes saben que allá en Marte no hay agua, ¿verdad? Dicen que no hay agua. Allá en Marte, ¿qué más? Dicen que no hay aire, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros ahí, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Entonces allá en Marte, de aquí, cuando vamos en la cápsula, llevamos aire, llevamos agua. Y nos caemos allá en Marte, caemos en Marte. Está jugando con mis ideas, ¿verdad? Caemos en Marte, ¿sí? ¿Se recuerda cuando cayó el Pathfinder? ¿Quién se recuerda del Pathfinder? De ahí viene el nombre de la Pathfinder. Era un carrito que cayó en Marte y empezó a agarrar piedras. Los científicos lo enviaron hace como unos 10 años a Marte. Entonces caemos nosotros allá, cae usted conmigo allá a Marte. Y entonces el problema es que en Marte no hay aire. ¿Ya? No hay aire. Pero nosotros llevamos una cápsula y cae la cápsula, ¡pum!, y nos instalamos. El problema es que tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a ver a los hijos, tenemos que salir a ver a la familia. Y entonces esta cápsula, aquí adentro de esta cápsula hay paz, adentro de esta cápsula hay agua, adentro de esta cápsula hay gozo, adentro de esta cápsula hay felicidad, adentro de esta cápsula está la esperanza de la vida eterna. Pero como el problema es que tenemos que abrir la puerta y salir al mundo exterior, vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y entonces salimos aquí al mundo exterior, que es el mundo, que es este sistema que usted ve acá. Salimos y entonces empezamos a caminar y de repente tenemos problemas económicos. De repente tenemos problemas, se nos acaba el recurso. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que correr. Empezamos y corremos a la cápsula. Y adentro de la cápsula, ahí tenemos un cofrecito. Y sacamos el dinerito y volvemos a abrir la puerta y salimos para afuera. Y entonces, afuera
de repente andamos afuera en el mundo y nos enfermamos. Pero como ya sabemos que allá adentro en la cápsula, que es la ciudad de Dios, que es la iglesia de Dios, que es la iglesia de Dios en la tierra, y entonces vamos, y entramos y nos arrodillamos y le decimos: Señor, yo no quiero morir de esta enfermedad, porque quiero seguirte predicando tu palabra, sáname. Y entonces venimos y salimos otra vez al mundo y de repente ya estamos sanos. Y entonces volvemos y seguimos corriendo, y entonces allá afuera nuestros hijos se meten en las drogas, y entonces salimos a la cápsula y entonces: Señor, ayúdame, no quiero que mi hijo se pierda en las drogas. Y de repente volvemos a salir y el hijo ya no está en las drogas, ya no vende droga, el hijo ha sido transformado. Esa es la ciudad de Dios en la tierra. Entonces la iglesia de Dios es un campamento. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces la iglesia de Dios es un campamento, que hay gozo, que hay paz, ¿verdad? Y entonces dice acá el versículo número 3, que en la ciudad de Dios es conocido, dice el versículo número 3, léalo conmigo ahí y con esto vamos terminando. En su palacio Dios es conocido por refugio. En su palacio Dios es conocido por refugio. ¿Qué es un refugio? ¿Qué es un refugio? Por ejemplo, cuando usted va mojado para Estados Unidos, por ejemplo, en la ruta del inmigrante o migrante, no me recuerdo cómo se dice. En esa ruta hay un montón de refugios. Y entonces los que ya conocen esa ruta, entonces van parando en los refugios. Y entonces usted se mete al refugio. Muchas veces es una casa, muchas veces es un hotel, o sea, un hostal, pues, para que lo entendamos así, como un edificio donde ahí están todos esperando el poder avanzar. Y entonces esos refugios que encuentran nuestros migrantes de todas las nacionalidades, ahí en los refugios que hay, lo primero que hay es, en el refugio hay techo. Lo segundo que hay en el refugio es, hay comida. Hay muchas organizaciones que buscan los recursos para que usted pueda comer ahí. Muchos de esos refugios hay también medicina para que usted pueda curarse si se ha herido, si se cayó, diferentes circunstancias. Entonces ahí usted encuentra techo, usted encuentra medicina, usted encuentra protección, usted encuentra refugio. Y entonces usted ahí adentro del refugio o del asilo, usted se siente protegido. Usted se siente que los ladrones no lo van a matar. Usted se siente acorazado, se siente que está en un palacio. Es lo que hace la figura de nuestra casa. Usted dentro de su casa, aunque anden los gatos ahí arriba, usted se siente, usted camina el lobo ahí arriba y suena y quién viene, y usted se siente en su palacio, se siente protegido. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces la ciudad de Dios es un refugio aquí en la tierra. Entonces muchas veces se nos acaban los recursos. No digamos nos quedamos pobres, porque pobres no existen, sino que se nos acaban los recursos. Nos quitan del trabajo, se nos acaba el efectivo, se nos acaba esto otro. Y entonces en medio de esa situación, entonces dice acá que nosotros tenemos que correr al refugio. Y entonces nosotros vamos al refugio, que es la ciudad de Dios, que es la iglesia de Dios. No en sí el local, sino que la ciudad de Dios es esa relación de usted con Cristo, es esa relación de usted con Dios, es esa dependencia de usted y Dios. Y entonces usted va, se arrodilla y le dice: Señor, estoy teniendo problemas, y los problemas que estoy teniendo es que tengo una familia y no puedo sufragar los gastos del colegio,
de la universidad a mis hijos, no quiero que se queden a medias. Señor, quiero ayudar a mis hijos, quiero impulsarlos. Señor, yo soy cabeza y tengo que apoyar a mi esposa. Señor, ayúdame en esta situación. Mira, me quitaron del trabajo. Mira, Señor, no tengo ahora recursos. Y entonces de su interior empieza a brotar un gozo. Entonces, en vez de afligirse porque no tiene trabajo, y en vez de afligirse por la circunstancia que está pasando, entonces de adentro de su corazón hay un gozo, que usted va a salir adelante, que usted va a encontrar trabajo, que usted no se va a morir de hambre, que Dios va a enviar los cuervos para alimentar su familia. Y no solo en un decir, usted empieza a ver el milagro de Dios en su familia, usted empieza a ver el milagro de Dios en su vida, en su esposa, en su esposo, en su familia, y usted empieza a alabar a Dios, que de Dios viene el refugio de los seres humanos que se abocan a Él. Entonces, ¿pero qué se necesita de esto? Se necesita refugiarse, se necesita entrar, se necesita voluntariamente entrar. Yo decía el domingo pasado, por ejemplo, decía esto, no lo tome como absoluto, pero decía yo esto. Y decía, por ejemplo, Adán y a Eva los pusieron a la fuerza en el jardín del Edén. Quiero que entienda esto. Adán y a Eva no le preguntaron si quería estar en el jardín del Edén. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? No le preguntaron. Vino Dios y los puso ahí. ¡Pum! Aquí vas a estar en este palacio. Mira, tiene piscinas, tiene océano. Aquí vas a estar. Pero usted ve la rebeldía del ser humano. Voluntariamente fue a comer de la manzana y dijo: yo renuncio a este palacio. No me importa, Dios, no me importa que me hayas hecho eterno, no me importa que me hayas hecho sin enfermedades, no me importa, yo renuncio, yo quiero ser como Dios, dijo el ser humano. ¿Y cuál fue el problema ahí? El elemento que hizo falta. El elemento que hizo falta ahí fue la voluntad. Fue puesto en contra de su voluntad en el jardín del Edén. Entonces usted ve que Dios ahora esta ciudad de Dios ya no es a la fuerza. Ya no es una camisa de 11 varas. Mira, vas a ir a la iglesia. Mira, y Dios puede hacer que haya un temblor y que todos nos den ganas de ir a la iglesia. Dios puede hacer que haya una gran tormenta y diga: si no van a la iglesia, si no me buscan, les va a caer un rayo. Dios puede hacer eso si Dios es poderoso. Pero Dios ya no le interesa a un ser humano que esté a la fuerza. Por eso es que Dios ya no le interesa a alguien que venga a la iglesia a la fuerza. Dios ya no le interesa a alguien que haya que darle de almorzar para que busque de Dios. Dios ya no le interesa a alguien que venga a buscar a la iglesia cosas externas. Dios le interesa a una persona que se dé cuenta que él necesita de Dios y dice: yo no puedo con esta mujer, no puedo con este problema económico, no puedo con esta enfermedad, no puedo con esta condición. Me rindo, voy a la iglesia, voy a Cristo, voy a la palabra de Dios, y aquí vengo, Señor, rendido delante de ti a pedirte misericordia. Y entonces el Señor, cuando nos ve rendido, manda misericordia a nuestra vida, pero solo aquel que se arrepiente y quiere ser bendecido. Todos aquellos creídos, señores de la tierra, mundanos, creídos, que se hacen el billete de 1000, sigan sufriendo, sigan comprando carros nuevos para sentir gozo, sigan comprando carros nuevos, aviones para sentirse gozosos, pero todo eso perecerá. Pero hay una vida en esta, y es la ciudad de Dios, que no se necesita andar en un carro nuevo para sentir el gozo del Señor. No se necesita ganar grandes cantidades de dinero. Con poco dinero nos sentimos plenos y felices, porque dentro de nuestro interior está Cristo, que son ríos de agua viva en nuestra vida. Entonces hay dos tipos de personas, dos tipos de ciudadanos. Si usted no cree esto, entonces es cuestión de tiempo para que usted no me dé la razón a mí, le va a dar la razón a la palabra de Dios. Este mundo es un mundo inestable.
Inestable. ¿Qué significa inestable? ¿Usted sabe qué significa inestable? ¿Qué significa inestable? Inestable lo que significa, por ejemplo, el pastor nos decía, dentro de 50 años nosotros ya no vamos a estar aquí. Dentro de 50 años usted y yo ya no vamos a existir. Dentro de 50 años en su casa, en la que dice usted, dice que usted tiene sus escrituras y que su casa y que nadie, que no sé qué, en su casa va a estar otro y otra. En ese que dice que es su carro, ese su carro va a estar a saber en qué chatarrera. Esos trajes que nadie me los toque y que no sé qué, van a estar podridos dentro de 100 años. Y no le voy a quedar ahí. Dentro de unos 200 años o muchos años, este universo y todo esto que usted ve va a estar podrido. Nada de esto va a prevalecer. Nada, 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 nada. Ni los grandes magnates, ni los grandes millonarios, ni los grandes políticos, ni los grandes jefes de la tierra. Nada de esto va a prevalecer. Todo esto va a desaparecer. Lo único que dice la palabra que va a permanecer es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros seguimos apostándole a lo perecedero, sabiendo que todo esto va a desaparecer. Váyase a Isaías 40 y con esto terminamos. En Isaías capítulo número 40. Véalo para que no diga, mire hermano, y usted es el que está diciendo esto. Dice, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía y da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces aquí usted puede ver nada. Entonces el ser humano con toda su opulencia es una hierba, es una plantita que tiene un par de días. Pero nada de eso va a prevalecer, ni esa plantita, nada, nada, nada. Porque todos somos como la hierba, que nos vamos a secar, nos vamos a morir. Pero no importa que nos muramos. No importa que venga y nos asalte la muerte. No importa que venga, dicen que la muerte es alta, dicen que es gordita, dicen que es negra. No importa cómo sea la muerte. Lo importante es que hace 2000 años hubo alguien que la venció. Y el que la venció fue Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué significa? Y dice alguien, ¿y a mí qué me importa que la haya vencido? Dice alguien. Bueno, y le quiero decir que sí importa mucho, porque ahora no importa que la muerte nos mate y que nos entierren. No importa, porque ahora, instantáneamente que nosotros muramos, instantáneamente se abre una puerta a la vida eterna. Y entonces nosotros saliendo de este cuerpo y entrando en la presencia de Dios, y la puerta a la vida eterna, al gozo eterno, a la paz eterna, a la vida eterna, al cielo eterno, donde el Señor ha preparado morada para usted y para mí. Así que no se preocupe que no haya pagado la casa, que la deba, que se le están cayendo las tejas. No importa, porque el Señor ha preparado una morada
no aquí en la tierra donde se pudre, sino que ha preparado una morada en el cielo para que usted y yo la gocemos en la patria celestial. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué sería lo más inteligente? Humanamente hablando. Lo humanamente hablando y lo más inteligente hablando sería refugiarse en Cristo. Mire, yo le quiero decir, si usted le ha dejado a su marido y usted se refugia en Cristo, usted va a notar la diferencia. Si usted está pasando un momento de infidelidad en su matrimonio, no importa la situación, usted siente que se quiere colgar y mire hermano, fíjese lo que me hicieron, mire hermano lo que me ha pasado, mire hermano lo que sucedió. Mire, no se victimice, no nos victimicemos. O sea, mire, muchas veces el hombre o la mujer se victimiza. ¿En qué significa eso? Muchas veces, ay hermano, mire lo que me hicieron. Pues sí, pero si usted tuviera la oportunidad también lo hiciera. No se haga el santito. O sea, ay, mire, hermano, mire lo que me hizo este hombre, mire lo que me hizo esta mujer. Yo les he comentado de un hermano pastor y decía, mire hermano, una cosa es ser fiel aquí, me dice, pero mire, cuando usted va allá a Europa y él le tocaba quedarse en un hotel en donde habían unas prostitutas, una zona de prostitución, por ejemplo en Holanda, y entonces dice que pasaba ahí y dice, mire, ahí es otra cosa ser fiel. Y entonces ahí donde nadie lo ve. Entonces lo que usted tiene que entender es que las cosas ya se dieron, las situaciones ya se dieron. No nos victimicemos, entendamos que todos podemos fallar. No hay hombre perfecto, ni mujer perfecta, ni iglesia perfecta, ni condiciones perfectas. La única perfección la vamos a encontrar en Cristo. Punto. Los seres humanos te vamos a fallar. Entonces cuando uno entiende esto, entonces usted está pasando, entonces ¿qué tengo que hacer? Hermano, ya no le hablo a este hombre, es que no tome las cosas personal. No tome las cosas personal nunca. Porque si usted toma las cosas personal, entonces usted va a odiar a la persona. Y usted va a decir, mire, la persona me hizo esto. Sí, la persona se lo hizo, pero fue producto de que la persona no está Cristo. Fue influenciada por diferentes circunstancias. Entonces ahí donde uno tiene que entender que bueno, Señor, me voy a refugiar en ti, Señor. Estoy pasando este problema emocional y me voy a refugiar en ti. Y entonces va a venir a usted un amor verdadero, no un amor como el de los hombres, momentáneo, lleno de intereses. Si tenés juventud te amo y si no, no. Sino que va a venir un amor que te va a amar tal como eres, enfermo, con varices, en la situación que estás, y te vas a sentir pleno, porque no te ama un hombre, ni una mujer, ni un hijo. Te ama el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y te va a dar un abrazo y te va a decir, no estás sola, no estás solo. Los que pasaron la pandemia y estuvieron en ese momento crítico pueden dar fe de esta situación. Usted se recuerda en la pandemia, y con esto termino. En la pandemia el médico no podía llegar. Usted estaba entubado. Muchos hermanos estuvieron entubados y el médico no se podía acercar a uno. Terrible. Mire, si solo con que le aprieten la mano usted se sana. Si solo que le den un abrazo usted se sana. Y entonces, pero mire, ni el médico podía acercarse. Pero todos aquellos hermanos que estaban entubados, estaban graves, estaban en una situación donde nadie se podía acercar, la familia de lejos, los hijos de lejos, el médico mucho menos. Pero ahí llegó alguien, y estaba alguien abrazándote, y estaba alguien dándote su aliento, y estaba alguien diciéndote, no te preocupes, no estás solo, no estás sola, aquí estoy yo, vas a salir adelante, yo te voy a sanar, te vas a recuperar. Y vino la recuperación y vino la sanidad a tu vida. Pero eso no fue producto de los seres humanos. Ese fue producto del amor de Dios, de la misericordia de Dios para tu alma, para tu vida. Y ahora estamos contando el cuento de la misericordia y del amor del Señor en nuestros corazones. Entonces cuando uno ha sentido eso,
Cuando uno siente que todos lo abandonaron, pero hubo uno que no me abandonó y ese fue Jesucristo. Y entonces uno ama al Señor y pregona y grita y dice: Señor, yo te amo, gracias, porque todos me dejaron, pero tú no me dejaste, Señor. Esto es solo para los que lo han experimentado. Aquellos que no han experimentado esto no saben qué significa esto. Pero todo lo que hemos experimentado, esta situación en donde todos nos han dejado, podemos dar fe que en esos momentos la ciudad de Dios es viva y real en nuestros corazones. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces lo más inteligente es refugiarse en Cristo. Entonces Dios ya no quiere gente obligada. Pues como ya en Adán todo estaba obligado, a la fuerza venía a la iglesia. Dios no quiere gente a la fuerza. Dios no quiere que, mire hermano, le vamos a dar almuerzo para que vaya a la iglesia. No, Dios quiere que uno voluntariamente se bañe, se cambie y diga: voy a ir a alabar al Rey, porque allá en la casa de Dios, en la ciudad de Dios, voy a encontrar gozo. Mire, por eso le decía yo al principio, la mejor decisión que usted pudo haber tomado este día, sí, está bien, si después de aquí o antes de aquí fue a tomarse un café con un amigo, muy bueno, muy buena decisión. Pero eso solo duró un ratito. Pero esto, la palabra de Dios, esto es algo que permanece en nuestras almas y en nuestros corazones y va a perdurar para después. Entonces, esto es vida. Esto es algo, es más que un manjar, es más que un café, porque es el alma la que se nutre y es el alma que tiene gozo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. La decisión más inteligente es refugiarse en Cristo. Y todo lo que lo hemos hecho, todos lo que lo hemos hecho, damos fe que refugiarse en Cristo es la mayor bendición que puede tener el ser humano. Porque mire, usted puede ser que no tenga trabajo, pero usted se siente feliz. Puede ser que usted no tenga para comer, pero usted se siente feliz. Puede usted que lo dejó el marido y usted se siente feliz. Puede usted que le salió una traición y usted se siente feliz. ¿Y qué pasa? Es la plenitud de Dios en su vida. Nosotros la hemos experimentado. Y cuando uno la ha experimentado, uno entiende esta realidad. Entonces el mensaje es sencillo: no le huya al Señor, refúgiese en Él. Pero Él no quiere que lo haga porque yo le dije. Él no quiere que lo haga porque yo le estoy diciendo ahorita. Él quiere que usted llegue a su conclusión, que usted mismo diga: la verdad que ya intenté, ya hice esto, ya hice esto otro. La única forma es que Cristo entre en mi vida. Y si usted lo deja entrar voluntariamente: Señor, yo no quiero aceptarte porque ahí están diciendo. No, yo quiero llegar a la conclusión que tú eres la medicina para mi alma. Entonces cuando uno dice: yo es la medicina para mi alma, entonces uno se la come y dice: yo quiero de Cristo. Cierre sus ojos esta tarde. Póngase en pie ahí donde está.